Bien, vamos a presentar ahora la primera ponencia presencial del día de hoy, Educación humanizadora en la formación docente. Andrea Novotny es profesora y licenciada de grado universitario en Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es responsable de la elaboración y coordinación de la actualización académica en educación humanizadora en la formación docente, que se dicta actualmente en el Instituto de Educación Superior, profesora Estela Susana Quiroga, del Departamento de Santa Rosa, provincia de Mendoza. Fue coordinadora de actualización académica y especialización docente de nivel superior en educación humanizadora en los años 2020, 2021 y 2022 en el Instituto de Formación Docente y Técnica 9002 Tomás Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, y actualmente continúa desempeñándose como formadora de formadores en el Instituto de Formación Docente. Ha integrado el equipo de evaluación del desarrollo curricular en el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. Es cofundadora de la COPED, Corriente Pedagógica Humanista Universalista, que surgió en el 2011 en Argentina. Ha realizado talleres experienciales sobre las 5 llaves del aprendizaje, dirigido a docentes de todos los niveles y modalidades en el marco de la pedagogía de la intencionalidad en instituciones educativas y universidades de Argentina y el extranjero. Ha dictado charlas sobre la educación humanizadora en foros, simposios y congresos organizados por instituciones y universidades de Argentina y del extranjero. Démosle la bienvenida. Hola. Vamos. Bueno. Primeramente es una enorme alegría estar aquí en mi ciudad natal, Rosario, en esta Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Agradezco ahí las palabras de Santiago, que nos dio también la bienvenida de la Secretaría de Derechos Humanos. Agradezco a los amigos y amigas que han hecho posible que hoy pueda estar acá, la organización extraordinaria que están haciendo, y por la organización de este 10º simposio de Utopías en Marcha, que considero verdaderamente un ámbito muy inspirador para mucha gente que está en búsqueda y que está militando por un mundo más humano y mejor. Gracias por acompañar. Ahí he visto que están conectados y conectadas amigos y amigas de distintas partes del mundo. Y un profundo agradecimiento a Antonio Carballo, que está haciendo simultáneamente la traducción al inglés de esta presentación. Como muy bien presentó Steffi, mi charla que hoy quiero compartir tiene que ver con en la formación docente. La educación humanizadora en su despliegue del aprendizaje intencional, las atmósferas emotivas y la construcción colectiva del conocimiento.
ante la necesidad de nuevos enfoques en el campo educativo, es que nace la propuesta de un postítulo docente denominado Actualización Académica en Educación Humanizada. Esta actualización intenta aportar a la renovación, tanto en la mirada pedagógica como en la práctica profesional docente, basándose en un paradigma que tiene como eje central al ser humano y su desarrollo integral. Asimismo, intenta impulsar que las y los docentes reconectemos con el sentido profundo del educar, preguntándonos cuál es el sentido de la educación hoy, cómo se direcciona y sentido verdadero a los años de aprendizaje y cómo desvelar nuestro propósito en este mundo a que nuestras y nuestros estudiantes también puedan hacerlo. Antes de ir al foco de esta ponencia, quisiera comentar, por si alguien quizás no lo sabe, que un postítulo docente es una propuesta formativa que solo puede realizarse si ya tenés un título profesional previamente. Es decir, que aporta a la formación de la o el profesional, independientemente de la especialidad. Este postítulo se enmarca en una resolución, contiene una estructura curricular de 6 módulos con una totalidad de 200 horas a reloj, es decir, que dura un año. Y quien acredita este postítulo se le entrega justamente un título que se expide allá en Mendoza por la Dirección de Educación Superior, dejando constancia de su formación en educación humanizada. Este postítulo fue un gran desafío, pues significó sistematizar y producir un proyecto bajo el marco de una resolución provincial junto con los principios fundantes de la pedagogía de la intencionalidad, pero más específicamente con la fuente de inspiración que es la obra de Silva. Estos postítulos dieron inicio en el año 2020 en el Tomás Godoy Cruz, un Instituto de Formación Docente de Gestión Pública, siendo luego, por su gran impacto, la posibilidad de realizar una especialización docente de 2 años de duración, donde más de 60 docentes de distintos niveles y modalidades egresaron obteniendo su título con validez nacional en educación humanizada. Luego, ya en el 2024, el año pasado, por aprobación de una resolución provincial, se comienza a dar este nuevo postítulo en educación humanizadora, con aproximadamente unos 30 docentes de los distintos niveles educativos, inicial, primario y secundario, el Instituto de Formación Docente del siglo XXVIII, profesora Estela Esquirol. El equipo que lleva adelante este postítulo está conformado por la rectora, el regente, que son las autoridades máximas del Instituto de Formación Superior, y profes de dicha institución. Por mi parte, soy la coordinadora y la responsable de la elaboración de esta propuesta formativa, la cual está inspirada esencialmente en la filosofía y psicología del humanismo universalista de Silva. Seudónimo literario de Mario Luis Rodríguez Cobo, que es un pensador mendocino. Desde lo pedagógico se enmarca en la pedagogía de la intencionalidad
un libro, que acá lo traje, de los queridos autores Mario Aguilar y Rebeca Ise, el cual fue justamente hecho aquí, editado en Homo Sapiens, en Argentina, pues los autores son chilenos. Entonces en el 2018 lo logramos editar acá gracias a los amigos. Y esta pedagogía de la intencionalidad considera la educación como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado a cada persona y como un hecho social y un proceso dinámico, evolutivo, complejo e integral, siendo justamente de esta manera mucho más que un resultado, un número y una estadística. También, y en este marco, me parece importante compartir que esta propuesta del postítulo es reflejo de la acumulación de experiencia con todo un equipo de educadores de Argentina y otros países que conformamos la COPE en el 2011, la Corriente Pedagógica Humanista Universalista, y que venimos realizando diversas acciones en esta dirección de la educación humanizadora. Hemos hecho distintas actividades en formato de talleres y charlas en distintas partes del mundo, de Latinoamérica, Europa, Asia y África, realizando así también retiros y jornadas intergeneracionales en los parques de estudio y reflexión. Es decir, que esta utopía la venimos trabajando hace ya 14 años. Pero a su vez, es desde hace 5 años que logramos sistematizar y materializar esta propuesta a nivel institucional y que hoy sea parte de un diseño curricular dentro de instituciones formadoras de docentes de todos los niveles educativos. ¿Qué tiene de particular? Quizás se pregunte este postítulo. Desde nuestra perspectiva, partimos de la premisa de que todo paradigma educativo se basa en una visión del mundo, de ser humano, de su conciencia, para poder formular una teoría del aprendizaje. Es decir, que son las concepciones que marcan un modo y un estilo de aprendizaje y enseñanza. Como dice Silo, ha de estar en la medida de lo que crees, la clave de lo que haces. Continúa, es claro que tu paisaje interno no es solo lo que crees acerca de las cosas, sino también lo que recuerdas, lo que sientes y lo que imaginas sobre ti y los demás, sobre los hechos, los valores y el mundo en general. Entonces, nuestra concepción en el campo de la educación, de qué es educar, tiene que ver con habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión integradora, amplia, abierta, de manera que su mirada tenga en cuenta el mundo no como una supuesta realidad objetiva donde todo es así, nada puede ser modificado, sino como el medio en el cual puedo transformar y organizar. Este concepto de habilitar es tanto un habilitar dentro nuestro, en nuestra interioridad, como fuera, en el mundo. Esto que decía Daniel del cambio simultáneo, personal y social. Es decir, que vamos generando un tono afectivo, una disposición interna y de ahí al mundo. Y en este sentido,
es que en pedagogía de la intencionalidad hablamos de las llaves de aprendizaje, siendo justamente fundamental las condiciones que propiciemos, condiciones físicas, emocionales, mentales y sociales para la experiencia de una mirada humanizadora. Una de las llaves, para presentar una de ellas, es aprendizaje y afectividad, la cual es esencial y transversal a todas las llaves, porque de nuestra mirada no existe un aprendizaje significativo cuando no se incluye a la persona en su integralidad y principalmente en una atmósfera emocional positiva. Cuando hablamos de atmósfera, es eso intangible que gravita en el espacio, que puede o no ser propicio a la situación de aprendizaje. Por ejemplo, ¿les ha pasado? Quizás les ha pasado entrar a un lugar y sentir un clima denso, un clima de algo pasa. Por ejemplo, todo lo contrario de entrar y sentir que todo está bien, que es algo liviano, que es agradable. No se sabe uno por qué. A veces no es tan específico, pero eso tiene que ver con la atmósfera. Que está dada por ese tono interno, como por el conjunto, y las relaciones que están justamente en juego en ese momento en el lugar. Por eso hablamos de atmósferas emotivas, porque será ese tipo de emoción que predomine en esa situación de aprendizaje lo que va a implicar un registro emocional y una grabación en la memoria de las personas, y sin dudas ello tendrá una consecuencia en los momentos posteriores del proceso educativo. Es lo que llamamos, en el campo de la formación, huellas que quedan. Es decir, que se va cultivando en nosotras y en nosotros. Es esencial eso que se va cultivando, porque tiene que ver con la buena memoria y el buen registro emocional en el tipo de atmósfera que construyamos en nuestros niveles. Así se va filiando un particular estilo, un modo de vida, y vamos teniendo la sospecha de que entonces no da lo mismo un tipo de atmósfera que otra, que no es indiferente lo que hago hacia otras y hacia otros, ni el modo en que se van construyendo esos vínculos humanos. No da lo mismo. Si quisiéramos ver si es así, basta con solo reflexionar por un instante sobre la propia experiencia y recordar alguna situación, momento, en que sentí una atmósfera distensa, agradable, donde me daba gusto estar. Es seguramente de algo solo. Recuerdo en ese momento qué situaciones me acompañaban, cómo qué personas estaban ahí, cuál era el trato que se daba. Es interesante, a modo de reflexión, la importancia de las atmósferas. Y es evidente la enorme diferencia que significa ambiente es agradable o amenazante. Si aprendo por agrado o por obligación. Si me siento valorada o incluida, si el aprender es algo solemne
o es divertido, o es placentero. En pedagogía de la intencionalidad, hablar, y dice Mario, y Rebeca dice, ningún acto humano se sustrae de un tamiz emotivo que lo acompaña. Cuando se piensa, se conoce, se habla, se danza, se juega, siempre se hace desde un particular modo emotivo de estar en el mundo. De ahí, entonces, que una verdadera educación no puede considerar como central solo lo racional y lo intelectual, y como algo secundario lo emotivo y lo motriz. En este sentido es que decimos que es necesario aprender a encontrar y relacionar la información, sí. Aprender a pensar, a cultivar la afectividad, sus capacidades y competencias, sí. Pero también es esencial aprender a conocer y desarrollar nuestro mundo interno, a conectar con nuestros guías profundos, a preguntarnos y encontrar las propias respuestas a los temas que hacen a la vida su existencia y sentido, libremente y en conjunto con nuestros padres, docentes y familias. Comillas. Se trata de aprender a reconocer las señales que provienen de esos espacios, manejarlas, familiarizarse con ellas, interpretarlas, valorarlas como señales de algo de mayor importancia. Así como tenemos ese concepto de aprendizaje y afectividad, las llaves de aprendizaje, atmósferas, está el concepto de aprendizaje intencional, que justamente se basa en una concepción psicológica que considera a la conciencia humana como activa, creativa e intencional, y no pasiva ni simplemente reactiva. Desde nuestra perspectiva se ocupa gran relevancia el concepto de intencionalidad, un elemento clave en la construcción interna que implica la incorporación de nuevos saberes y aprendizajes, basado en el hecho de que nuestra conciencia siempre está en búsqueda de ir más allá, de desplegarse, de desenvolverse con libertad. Entonces, para nosotros es la intencionalidad el motor de todo aprendizaje. Cuando hay interés, hay intencionalidad en acción. En otro de nuestros libros que escribimos con Titi Goyena, Sabina y Tomaso, aquí nosotras decíamos que es una recopilación de nuestra experiencia. Ese aprendizaje intencional admite diferentes grados intencionales. Desde la simple grabación de lo que se percibe por sentidos, por simplemente el hecho de registrar fenómenos internos y externos, y de allí en adelante el aprender imitando, haciendo, jugando, enseñando, intercambiando, el aprender investigando, el aprendizaje por inspiración, hasta el aprenderse libre como modo de existencia ligado al sentido trascendente de la vida. Se distingue gradaciones en esa intensidad, de esa apertura al mundo, de ese ir intencional de la conciencia. Desde la simple y fresca curiosidad humana y la atención hacia un mundo externo pleno de estímulos, pasando por los gustos y tendencias personales en determinados aspectos de la vida o temáticas, la vocación por determinada profesión o modo de aplicación social, hasta llegar al grado máximo, intenso y sentido de la propia misión en el paso por este plano de existencia.
Es así que para nosotros y nosotros el aprendizaje es una actividad intencional, activa y muy dinámica, donde se aprende haciendo, sintiendo y pensando. En síntesis, nuestra esencia de la educación humanizadora es habilitar ámbitos para la experiencia. Y cómo desde esa experiencia uno puede intencionalmente ir descubriendo, conociendo y desarrollando su mundo interno para construir una experiencia interna que permita orientar la propia vida en dirección coherente y creciente. Y asimismo habilitar la pregunta que nos invite a cuestionar, reflexionar e interpelarnos sobre nuestras propias prácticas y también encontrarnos con otras personas, intercambiar, resignificar y repensar acerca de nuestras prácticas docentes. Ese volver a para construir una mirada donde lo humano sea lo vertebral, lo esencial, que habilita a reconocerme y a reconocer. Esos son como algunos de los puntos que hacen particular a este postítulo en educación humanizadora. Y otra de las cosas que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con que justamente cómo lo llevamos en marcha. Este postítulo nosotros tiene que ver con las nuevas presencialidades, donde nosotros hacemos clases justamente desde la plataforma institucional, donde ahí trabajamos conceptos, toda la bibliografía, dinámicas experienciales. Ahí se hacen clases sincrónicas por Zoom, se hacen clases asincrónicas como propuestas formativas, y todo, cada módulo, como les decía, son 6 módulos, cada módulo se integra y se cierra en una jornada de presencia física en el instituto, es decir, una jornada de 8 horas. Y así, donde íbamos vivenciando cada instancia de aprendizaje justamente en esos espacios. Es decir, que la educación humanizadora desde nuevas presencialidades nos da la certeza de que vamos construyendo conocimiento desde lo individual, invitando y acompañando nuestras trayectorias, pues enriquecen nuestra formación y práctica profesional. Tiene que ver con una invitación a aprender a habitar las aulas, abriendo nuevas puertas formativas. Hay 2 autores, Dussel y Caruso, también argentinos, que ellos dicen que habitar el aula en lugar de ocuparla es proponerse construir el espacio, elegir unas alternativas y rechazar otras, en lugar de acostumbrarse a las cosas ya formadas. Es tomar partido y ser conscientes del significado de la elección. En definitiva, es pensar otros caminos. Y este abrir nuevas puertas formativas, justamente una de las propuestas de este postítulo fue peregrinar por los símbolos del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Es el parque histórico. Quien no lo conoce, invito a conocer, que se encuentra en Mendoza, en Punta de Vacas, donde Silo dio su primera arenga de la curación del sufrimiento en el año 1909. Ahí nosotros y nosotras peregrinamos el año pasado y este año, donde llegamos docentes, rectora, regente, estudiantes con sus familias, y lo que hicimos fue una peregrinación, que fue un momento de reencuentro con una y con uno mismo y en compañía con otras personas. El registro era como si fuéramos sacando capas y yendo cada vez más profundo, conectando con deseos y sentires más elevados.
La noción del tiempo se fue modificando, donde el compartir sin tiempo y juntos fue una experiencia reveladora, ya que nada ni nadie nos corría y estábamos donde deseábamos estar. Gonzalo, un cursante, nos dijo: a medida que iba escuchando el relato en la peregrinación, caí en cuenta de la importancia de la palabra precisa, de no hablar por hablar, sino de cómo las palabras calan en el otro. Celina, la rectora, nos compartió su testimonio acerca de su experiencia y dijo: mirar desde adentro, conocer desde el origen, ir a la fuente, recorrer el espacio con las maestras, reconocernos en camino, sabernos creciendo en comunidad. Esta invitación es un viaje a lo profundo. Celebro estar presente y atravesar los portales que aparezcan. Finalizamos esa experiencia en la sala de meditación con una ceremonia de oficio para conectar con la fuerza interna. Compartimos testimonios y cerramos con un cántico colectivo que hizo que la fuerza circulara entre quienes estábamos ahí, dándonos la certeza de la conexión entre planos mentales y un nosotros que, como dice la mirada interna, serás como la fuerza de la naturaleza que a su paso no encuentra resistencia. Esta experiencia abrió nuevos portales y eso fue muy interesante, pues fue más allá, uniendo lo espiritual, lo institucional con lo pedagógico, y no solo desde lo conceptual, sino sobre todo desde lo vivencial. Y aquí me gustaría invitarles a ver un corto video de testimonios de quienes están en este momento usando este postítulo, tanto del equipo de gestión que lleva adelante el instituto, como de cursantes. Bueno, uno de los que más me ha resonado desde que empezamos este postítulo fue la idea de pensar que lo que nos diferencia del resto de los seres vivos es la capacidad de imaginar postales a futuro y accionar hacia eso. Esa idea fue como que ahí fue donde dije, ajá, porque uno escucha como constantemente en diferentes ámbitos la definición de qué es lo que los diferencia a los seres humanos de los animales, y muchas veces escuché esto del razonamiento y digo, no sé, yo decía, perro le pegan, después como que ante este gesto el perro tiene cierto razonamiento. La diferencia es que nosotros ante esas situaciones de sufrimiento que nos generan miedo o frustraciones o sufrimiento y toda esta que por ahí también viene de nuestra historia, de lo que nos constituye, digamos, de lo que no elegimos, sino que ya viene con nosotros, como que puedo trabajarlo, digamos, también después a partir de ahí hay algo que puedo elegir hacer. Esto de las imágenes, de decir a futuro, yo quiero estar en tal lugar, yo quiero ser tal cosa, y tener la capacidad de poder accionar hacia eso, más allá de mi entorno, de las condiciones, de mi historia, de lo que he heredado. Ahí está la posibilidad siempre que yo puedo ir hacia donde yo quiero ir. A partir de esta reconciliación y de esto que descubrí, que también es como ir haciendo un ajá, esto viene de acá, que muchas veces no me animé a verlo o a abrir esas puertas de como son, como yo las imagino como habitaciones
habitaciones cerradas adentro, que llevan muchos años con las puertas cerradas, con oscuridad, entonces hay como humedad y olores, que uno a través de este recorrido del humanismo, como todas estas herramientas que estamos conociendo, es como la llave para poder entrar a esas habitaciones y abrir y que salga el olor y que entre aire y como limpiar un poco ahí, desde un lugar más amoroso, desde la claridad, como que entre luz a esos lugares. Darme atención de la profe del post-it, de poner en valor la propia historia lugar desde el donde fortalecerse para seguir haciendo comunidad es sin duda uno de los ajá. Otro, el poner en juego mis propias emociones, mi sentido del humor, mi propia historia, repasarme en mi paso por la escuela como estudiante de un profesorado, como docente, pero también recordando a todos aquellos que me acompañaron en ese camino, mis padres, mis hermanos. Ese también fue poner valor todos esos esfuerzos colectivos que hicieron de que yo pudiera estar acá. Ese fue uno también de los ajá más importantes. Bueno, yo creo que la riqueza profunda que tiene la educación humanizadora es que justamente parte de uno y parte de intentar provocar ese autoconocimiento que hace que también estemos conectados con nuestros deseos o con nuestras estructuras, nuestros mambos, nuestras cosas y que nos trabajemos. Entonces yo creo que este post-it Libertad de Experiencia Pedagógica me ha dado herramientas para leerme a mí misma y pensarme, ¿no? Y no solo como docente, sino como Juli niña, la Juli docente, la Juli coordinadora, la Juli mamá, la Juli adulta. Entonces nos atraviesa, que no venimos a aprender un método para aplicar, sino que tiene que ver con una forma de entender la vida y de entender el ser humano y desde ahí, bueno, brota todo, ¿no? Bueno, en este momento actual, la sensación del espíritu y del entorno y de las personas, me parece que este postítulo ofrece situaciones de meditación, de ir hacia adentro, de partir siempre hacia ese lugar interior que cada uno tiene dentro de sí y de recuperar ese otro lado que quedó olvidado tal vez por las dinámicas de la cotidianidad, de la vida. Como las propuestas del postítulo vienen a rescatar ese otro lugar. Lo que sucede es que siempre he visto como una espiral en las dinámicas de este postítulo, como partir de un momento de meditación, de conciencia, para luego entrelazarlo con lo que vemos teóricamente. Creo que un postítulo como este le aporta a la formación docente de una religión. Y yo creo que la propuesta, una cosa muy importante es esta posibilidad de que tomemos contacto con lo espiritual sin que esté tenido con una mirada religiosa, sino que nos permiten tomar contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos, con lo que somos, con las sutilezas, por la integralidad que somos, como individuos, como colectivo, porque lo que se ha generado, que creo que no sea al azar, grupalmente, es una red de contención y de amorosidad y de crecimiento. Creo que también hay un plus que le aporten este tipo de propuestas que tiene que ver con el crecimiento personal. Y en nuestra institución creemos mucho que sí, nos formamos para ser profesores de tal área, o docentes de primaria, de música, de teatro, pero también confiamos mucho que tenemos que ser, que encontrarnos y convencer para poder compartir ese saber. Y esto es lo que creo que es mucho de lo que le aporta a esta formación, a la formación de docentes. Y me viene una que en lo personal, y
tomo este registro primero porque fue el personaje, fue ir a conocer el espacio de asilo, como que ese viaje era un compartido, fue una experiencia nueva para mí, que donde en lugar de pasar por esa ruta, como he hecho muchas veces, adentrarnos a ver qué había en ese lugar y encontrarme con un espacio saludable, un espacio amoroso como de meditación, de encuentro, de ritual. Esas cosas me llevaron a lo ancestral, pero también a lo espiritual desde otro lugar. Como en cada lugar que fuimos recorriendo, yo fui encontrando cosas significativas. La Alté, que esos lugares de estudio, como que mucho, ¿no? A mucho de lo que había ahí dije, ¿cómo no vine antes? ¿Cómo no sabía que esto existía? Siendo memosina. Entonces eso fue muy bonito y además ese día había una abuela del estudiante, con familia, hija, hijo, parejas. Entonces fue como que ampliamos la comunidad, como que nosotros sí, que siempre es lindo lo que sea agruparme entre postítulos, pero ese día, como había invitadas, bueno, fue amplia la comunidad y el sentir comunitario y comer en la noche, o hacer la musiquita y mirar el cielo, no sé, como fue muy, muy hermoso y me dieron ganas de seguir explorando. Entonces también es como una invitación, ¿no? Al que también como profes acá nos seguimos recreando. Entonces esa invitación desde ahí fue muy bonita para mí, muy profunda. Bueno, y lo otro que también quería compartir es que esto de que el postítulo se conecta con la que florezca mi pueblo y leer algunas evoluciones de quienes han sido estudiantes o son profes y vivenciar la que florezca, que es un encuentro que para nosotros con un corazón de la institución y que se conecte con el pontito, que es como otro corazón o como el estómago, no sé, estas vísceras, todos tan conectados que tenemos en el organismo, es como que como todo va haciendo sentido para ambos lugares. Y estas devoluciones que yo después la que florezca también, cómo da coherencia institucional y cómo nosotros podemos ir teniendo esa chipica de, esto lo bonito con aquello, esto. Yo creo que la importancia radica en que el tipo de formación que hemos ido teniendo, los lugares que nos hemos formado para habitar los institutos de educación superior o de formación docente, han sido bastante separados del cuerpo y de la formación humana. Por ahí hemos sido muy formados en relación al contenido, como tiene que ver con un paradigma bastante tradicional de lo que es la educación, y creo que el cuerpo, las emociones, la intuición han quedado muy fuera del campo del aprendizaje. Creo que esto lo que viene a renovar es esa fuerza del humano, eso lo que era el saber, y por fin creo que acerca eso y le da un sentido mucho más profundo porque también te hace repensarte a vos como tu rol docente, personalidad pedagógica a la hora de presentar tus propuestas, ¿no? Puede haber sentido. Creo que eso tiene mucha potencia en ese sentido y hace esas cosas. Mira, esta propuesta hace que vos te repienses tu rol, ya también bastante alejado de ciertos autores a los que recitabas cuando ibas a rendir, más bien pensándote, haciendo un proceso fuerte. Bueno, este era un video que queríamos compartir porque nos parece que nada mejor que lo testimonial de lo que se va experienciando, ¿no? Desde el equipo de gestión que lleva adelante este instituto, que está a cargo de este instituto de formación docente, y de algunos módulos como de cursantes, ¿no? Que están haciendo esta formación. Y entonces, solo para finalizar, porque creo que ya está todo dicho, es que justamente uno de nuestros lugares sagrados desde el cual nos hemos inspirado para elaborar nuestras producciones, los libros, los talleres, los retiros, es el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, que está aquí en Rosario, que invito también a visitar, y que justamente Silo en su tercera arenga prohibida dice: centros de fe y de saber desde los cuales se montó la educación de numerosas generaciones. En lo personal, el Parque Carcarañá es mi parque, es mi lugar de encuentro con lo profundo de mí, con la espiritualidad que le da dirección a mi estilo de vida, que es el mensaje de Silo, y es a donde llego
en cada oportunidad que puedo viajar para recomponerme, inspirarme y salir a irradiar al mundo nuestro válido intento de humanización. Esta actualización académica que hoy presenté, para mí significa un claro ejemplo de irradiación y de una válida señal de una utopía puesta en marcha en el campo de la educación. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Digo. Sí. Justamente es una muestra que, porque esta práctica, justamente, no sé si estuviste desde el inicio, comentaba que es un postítulo docente, ¿no? Entonces, está enmarcada en una resolución provincial, ¿sí? O sea, está avalado por la Dirección de Educación Superior de la provincia de Mendoza. Esta ya es la segunda resolución provincial aprobada. Hemos hecho esta actualización y una especialización. Ujú. En eso estamos. Es decir, esto es una resolución, pero lo estamos haciendo en la práctica. Si bien es un diseño curricular, en la práctica lo estamos llevando adelante en este instituto con docentes de todas las unidades. Y lo hicimos tanto en el Tomás Godoy Cruz, que es el instituto más grande de Mendoza, público, y ahora en Santa Rosa, también en la provincia de Mendoza. Para nosotros y nosotras son válidos intentos y ¿no? Como visibilizar la existencia de estas propuestas. Y lo interesante es cómo docentes, o sea, que toman, ¿no? que están habilitándose en estas propuestas formativas, lo llevan a sus aulas, ¿sí? O sea, en donde estén trabajando y también a nivel institucional a sus directivos. Entonces, va, ¿no? Ahí como irradiándose desde... Exacto, exactamente. Así es. Gracias por tu comentario. Así es, así es. Intentamos romper con eso de que la educación solo es del campo de lo intelectual. Entonces, vamos a lo espiritual, como decía ahí la rectora, que no tiene que ver con tus creencias, ¿no? De una religión específica, sino con ese reconocer y descubrir ese mundo interno, lo energético, ¿no? Eso que está, que existe. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, gracias, sí. Gracias.